¿Cómo les va? Muy buenas a todos los que nos están observando en el vivo y quienes nos podrán observar después, escuchar la actividad del Club Mundial de Filosofía. Francisco Tomás González Cabañas, quien les habla, con esta propuesta que dimos de llamar el Maratón de la Filosofía, acompañado en esta primera edición de Ana Lacalle Fernández y con nuestro primer invitado, a quien le agradecemos no solo el que participe, sino también el coraje y la valentía de ser el primero, a Luis Roca Yusmet. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes Ana, ¿cómo están? Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues bien, encantado de estar aquí, agradeciendo mucho esta iniciativa y por supuesto que me hayáis invitado, ¿no? Y bueno, preparado para ponerme en marcha. Bueno, tal como hablábamos antes, vamos a comentarles al público la metodología que tiene que ver con el ofrecer un disparador a nuestro invitado, a Luis en este caso, que a partir de lo que nos puedan estar observando con algún tipo de pregunta por escrito, con los que se puedan sumar después o junto a Ana, el poder acompañar a través de lo que nos estás ofreciendo, Luis, incluso Ana, que yo sé que te conoce y que ha tenido muchas más actividades conjuntamente con vos, que conoce más tu pensamiento. Y bueno, en este caso, yo aprovechando esa posibilidad como para conocerte más, para empaparme más de lo que nos vas a plantear y a partir de allí el hecho de poder generar precisamente esta dinámica, ¿no? Esta dinámica del conjunto y tal como, bueno, hacían los antiguos griegos, el salir a caminar era una acción. Bueno, vamos a dar por iniciado con esta propuesta que te voy a hacer, Luis, en base a algunas cosas que estuve leyendo de lo que escribís y de lo que por lo general observé yo que tiene que ver un muy buen entendimiento que ofreces a quienes te leen en relación y al vínculo entre filosofía y psicología, ¿no? Y a partir de precisamente esa vinculación que, bueno, a través de diversos autores, pero a través de la naturaleza misma de estas dos disciplinas, vos lo planteás muy claramente en muchos de tus artículos y de tus textos, a mí se me ocurría preguntarte acerca de un término y un concepto que a mi modo de ver tiene mucho más que ver con la psicología que con la filosofía, pero no sé muy bien cuál es la razón de esta naturaleza. Primero, a ver si coincidís o no, pues, de hecho puedes no coincidirlo, y segundo, en el caso de que sí, que particularidad, ¿no? Y tiene que ver con el concepto del deseo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, leyendo la metafísica de Aristóteles, ¿no? El comienzo de la metafísica es todo hombre desea por naturaleza conocer, ¿no? O sea, el término deseo, incluso independientemente de que toda la cuestión de el pensamiento antiguo esté por fuera del sujeto y que tenga que ver con el objeto, pero ya está manifiesto, expresado en precisamente la inquietud, lo que mueve al ser humano a una determinada cuestión o a esa acción volitiva de ir hacia, ¿no? Hacia un dónde, en este caso un objetivo, una teleología, de encontrar el saber, de encontrar las cosas en sí, más a nivel platónico y de algunas cuestiones que se van desandando luego en el campo de la filosofía por lo general, ¿no? El hecho de decir hacia dónde nos lleva esa posibilidad de que tengamos o le dotemos un sentido a nuestro accionar y a nuestro pensar. Y te decía que me llama mucho la atención de por qué el deseo como concepto es resignificado, tomado más como concepto fundamental para la psicología, porque recién lo veo en la filosofía, en Deleuze Guattari, en los posmodernos, ¿no? Con esto de las máquinas deseantes, pero de hecho vos lo tomás y ellos incluso lo plantean también desde el punto de vista de la psicología, no solo desde el punto de vista desde lo filosófico. Y finalmente, como para ya dejarte la posta y que
y que vos nos puedas acompañar, o mejor dicho, nosotros te podamos acompañar en esta dinámica de pensar en conjunto. La particularidad del deseo, que tiene que ver con el sujeto, con la constitución del sujeto y con la individualidad, ¿no? Porque uno siempre es el que desea, pero en definitiva ese uno después termina constituyendo lo múltiple, ¿no? Es decir, intentamos a partir de eso el poder encontrar elementos que nos lleven hacia un colectivo, hacia a un ámbito de lo común. Bueno, que se posibilite el hecho de hacer filosofía, que es el conjunto de las inquietudes de las primeras y las últimas causas en este caso, y que también incluso la ciencia, ¿no? Pero te lo dejo ahí, porque vos, primero si coincidís, ¿no? Que este concepto fundamental del deseo está más vinculado a ese ámbito de la filosofía, y en tal caso, ¿qué desea la filosofía? ¿Cuál es el deseo filosófico? Más allá de las definiciones, ¿no? Académicas y demás que se han encontrado a lo largo del tiempo, pero si existe en tal caso la filosofía como deseo de algo, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Aquí el planteamiento que has hecho pues da para bastante. Entonces, para ordenar un poco, bueno, a ordenar un poco siguiendo tu propio planteamiento, si te parece, primero hablaré un poco de este encuentro que has planteado entre filosofía y psicología, después paso un poco a hablar del concepto de deseo y después hablamos de lo que me has hablado de constitución del sujeto y acabo pasando a lo que yo puedo considerar que sería el deseo del filósofo, ¿no? Bueno, de entrada, yo ya digo que la concepción que tengo de la filosofía es una concepción, digamos, híbrida en el sentido de que no tengo un planteamiento, digamos, de que la filosofía sea únicamente que es un planteamiento que yo respeto mucho y, bueno, por ejemplo, en el caso de España tenemos un filósofo vivo que respeto mucho y para mí es de lo más importante que hay, que es Felipe Martínez Marzoa, ¿no? que justamente hace esto. Y es algo muy, muy productivo y muy interesante. Pero bueno, yo creo que por suerte la filosofía se puede plantear de muchas maneras y un planteamiento no es incompatible con el otro, ¿no? Entonces, mi planteamiento es un planteamiento mucho más híbrido, es decir, que siempre he intentado de hacer, digamos, filosofía, entendiendo por filosofía, creo que básicamente es un trabajo conceptual, a partir, digamos, de encuentros, digamos, entre otras disciplinas, ¿no? Y sí que yo durante bastante tiempo he trabajado el encuentro. Por suerte. El problema de la psicología es el problema de definir lo que es desde su propia constitución, ¿no? Entonces, para mí la psicología es bastante problemática, digamos, como ciencia, y en cambio el psicoanálisis me parece que es una disciplina que, sin ser una disciplina, digamos, yo diría una disciplina científica, porque claro, esto es el mismo problema de la psicología, ¿no? Cómo hacer una ciencia de algo que es inobservable, ¿no? En cambio, yo creo que el psicoanálisis sí que desde el punto de vista, desde un punto de vista, digamos, no filosófico, porque no, el psicoanálisis no es una ciencia, pero tampoco es filosofía, sí que es una disciplina que ha ido trabajando toda una serie de conceptualizaciones sobre la base de la clínica y todo esto, que permite, digamos, un encuentro, yo creo, interesante. Encuentro interesante que dentro, digamos, de lo que sería la trayectoria del psicoanálisis, se da básicamente con Lacan, ¿no? De hecho, Freud, aunque se diga, y es cierto, que podía tener pues coincidencias con Schopenhauer, con Nietzsche,
Pero lo cierto es que Freud no tenía demasiada simpatía, digamos, por lo menos por la filosofía académica, y el único filósofo, digamos, que explícitamente le influenció fue Franz Brentano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es sobre todo con Lacan, digamos, cuando se posibilita más este encuentro, ¿no? Sobre todo porque, bueno, creo que Lacan sí que tenía una formación también filosófica y, bueno, estuvo en contacto, digamos, y en diálogo con muchos filósofos. Como busco también, y esto de hecho lo dijo Paul Ricoeur, o sea, que también es un... Decía que la filosofía tenía que estar siempre en diálogo con otra disciplina, y él en concreto planteaba justamente con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, digamos, he ido trabajando diferentes temáticas. Básicamente, durante un tiempo estuve trabajando mucho sobre todo el tema del imaginario, ¿no? De hecho, escribí un libro que se llamaba Redes y Obstáculos, que bueno, trabajaba básicamente el concepto de imaginario desde este encuentro, ¿no? Y sobre todo, bueno, desde la tradición filosófica cogía a Cornelius Castoriadis, y desde el psicoanálisis, digamos, a Lacan, ¿no? Pero bien, para centrarnos ahora en el tema, digamos, que planteas tú, que me parece un tema fundamental, que es el tema del deseo, ¿no? Claro, que justamente, fíjate que yo creo que el tema del deseo es un tema fundamental, digamos, en el psicoanálisis, pero en cambio es un tema que otras escuelas filosóficas no contemplan. Bueno, ya no hay un concepto muy central, ¿no? Lo que me parece interesante por parte, digamos, del psicoanálisis, tanto de Freud como después con Lacan, es la vinculación, digamos, del deseo a una falta, ¿no? Y esto sí que, claro, lo podemos vincular mucho, digamos, con el propio, bueno, con un diálogo que, de hecho, Lacan le dedica un seminario que es el banquete de Platón, ¿no? Como este deseo, ¿no? Este deseo de algo que te falta, que en este caso, digamos, sería la sabiduría, ¿no? Entonces, la idea de esta del deseo como falta, deseo como falta, creo que también tiene como una consecuencia, que es la insatisfacción. Es decir, la idea del deseo como falta es una idea que de alguna manera lo que estás deseando es algo que responde a una falta, pero que es una falta, digamos, estructural, pero que no acabas, digamos, nunca de alcanzar, ¿no? Y creo que hay una relación entre este concepto, digamos, del deseo del psicoanálisis como falta con una corriente filosófica que sería Schopenhauer, ¿no? Y en cambio, tú sí que has citado a Deleuze, pero yo creo que es una buena referencia, pero que el hilo conductor de Deleuze viene mucho sobre todo en el tema del deseo, de Spinoza, ¿no? Entonces aquí sí que yo creo que hay algo muy interesante, que es contraponer la concepción del deseo filosóficamente Schopenhauer, que yo creo que coincidiría con el psicoanálisis, el deseo como falta, esta insatisfacción, ¿no? Que siempre estás buscando como un objeto perdido que no encontrarás, con una idea, digamos, más positiva, de alguna manera, del deseo, sería, digamos, la de Spinoza, ¿no? En cuanto que el deseo no sería sino expresión, digamos, de una potencia, ¿no? Por lo tanto, el deseo de Spinoza es un deseo
que incluso tiene posibilidades, digamos, de satisfacción total, ¿no? Y parece que en cierta manera la ética de Spinoza pues casi plantea que se puede llegar a este estado, que sería un poco el estado este de beatitud, que sería este estado de satisfacción, ¿no? Entonces, yo contrapondría un poco esta polémica. El deseo siempre es el deseo, algo que falta, es una insatisfacción, es ir buscando algo que nunca, digamos, encontrarás. Como he dicho antes, que plantearía filosóficamente Schopenhauer y también plantea, yo creo, el psicoanálisis, o en cambio el deseo es la insatisfacción, sino la posibilidad siempre de alcanzar y que puede potenciar, por decirlo así, tu vitalidad. Bueno, que de alguna manera quizás esta concepción del deseo también la podríamos relacionar, se me ocurre, con la de Nietzsche, ¿no? O sea, el deseo como expresión de potencia, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, un poco el segundo. Paso ahora al tercero, digamos, de las 4 temáticas que me has dicho para ir un poco aplicando cosas. Lo que hablabas tú de la construcción, la construcción del sujeto, y bueno, yo también, claro, voy relacionando un poco cosas, digamos, desde mis trabajos, ¿no? Porque esto sí que respondería más bien a algo que he estado trabajando los últimos años, que es la construcción de un sujeto ético, tal como lo plantea Foucault a partir del cuadro de sí, ¿no? Que aquí, y a modo de anécdota, pero bueno, una anécdota que también tiene su miga, me parece interesante algo que en algún momento se ha que mientras que Deleuze reivindicaba mucho el deseo, la influencia de Spinoza, en cambio Foucault utiliza muy poco la palabra deseo y alguna vez incluso de manera explícita ha planteado que es un concepto que no le resulta, digamos, fecundo, ¿no? Y siempre ha planteado más la palabra placer, ¿no? Pero bueno, independientemente, por esto digo que la idea esta de construcción de un sujeto ético, tal como lo plantea, digamos, Foucault, sobre todo a partir del curso de la hermenéutica del deseo, me parece muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera es ir construyendo como lo que él llama una estética de la existencia, hacer de la propia obra, de la propia vida, una obra de arte, ¿no? Que sí que aquí, aunque no lo diga, claro, evidentemente hay un deseo detrás, ¿no? Quizás un deseo mucho de singularidad, ¿no? Un deseo de potenciar, digamos, lo más propio, ¿no? Y cómo que esto creo que sí que es importante, para no caer en una concepción del sujeto así, tipo neoliberal, como la construcción de algo, aparentemente hacer de uno mismo como una especie de autoempresa, y desde este mito, digamos, de la autosuficiencia, ¿no? Pues por lo tanto, sí que me parece que es importante que esta construcción del sujeto está relacionado con los otros, ¿no? Y lo plantea así, este cuidado de sí con el cuidado de los otros, ¿no? Entonces, finalmente, ya digo, para no extenderme demasiado y entrar en lo que podáis plantear, pues estaría digamos, lo del deseo del filósofo. Yo creo que la mejor expresión, digamos, sobre el deseo del filósofo es la que podemos actualizar, digamos, a partir de la lectura del banquete, ¿no? de Platón. Es decir,
y un poco también con la idea, es una idea que también es una idea polémica, porque, bueno, sabemos, hay incluso filósofos contemporáneos muy importantes y a los que yo tengo mucho respeto, como por ejemplo Pierre Radot, que equiparan un poco la figura del filósofo al sabio, ¿no? Pero hay también otra corriente que me parece interesante, que es considerar que el nacimiento de la filosofía responde precisamente a la pérdida, digamos, del sabio, ¿no? Como en un determinado momento ya no hay un reconocimiento, digamos, social de alguien como el sabio, de quien aprendes, sino que se crea, también aquí sí que sería una cierta falta, un cierto vacío, en el sentido de que, bueno, se puede problematizar, digamos, lo que dice este supuesto sabio, ¿no? Entonces, de esta falta, digamos, de una sabiduría reconocida como tal, pues del discurso de Diótima al banquete, pues siempre plantea que el deseo siempre desde el lado, digamos, de quien desea, no desde el punto de vista del objeto deseado, y quien desea siempre algo, digamos, que le falta, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, también me gustaría citar otra vez a Spinoza, ¿no? Que bueno, en su Tratado de la Reforma del Entendimiento, creo que es, nos plantea que, bueno, que, vamos a ver, que hay deseos, el deseo de placer, el deseo de gloria, el deseo de poder, deseos que son deseos humanos y que dan una cierta, digamos, satisfacción, ¿no? Pero que el que se dedica a la filosofía tiene que renunciar, tampoco totalmente, plantea, pero renunciar bastante, digamos, a estos deseos por otro deseo, digamos, que sería el deseo de verdad, ¿no? Que bueno, claro, y ya nos llevaría a otra pregunta, bueno, que sería qué es esta verdad, digamos, a la que aspira el filósofo, ¿no? Pero bueno, yo de momento lo dejaría aquí. O sea, el deseo del filósofo es un deseo de verdad con todo lo que esto significa. O sea, significa de que es un deseo de algo que en sí mismo, digamos, es problemático, ¿no? Porque no hay una definición previa, digamos, de verdad, ¿no? Y quizás esto es lo que de alguna forma ha sido la constitución, digamos, de la filosofía en Grecia, ¿no? Que mientras en otras sociedades que eran unas sociedades, la figura, digamos, del sabio y sistematización, digamos, del saber. O sea, cuando hay saber, no surge, digamos, el problema, digamos, de la verdad, ¿no? El problema de la verdad surge cuando se cuestiona este saber, ¿no? Entonces, esto yo creo que, bueno, pone un poco de manifiesto esta naturaleza, digamos, problemática que tenemos los filósofos, ¿no? De estar siempre en este camino, lo cual, tal como estoy diciendo, en cierta manera estoy planteando que el deseo del filósofo quizás estaría más en la línea, digamos, de Schopenhauer y del psicoanálisis, de eso que te falta y nunca llegas a alcanzar, que no, bueno, el planteamiento de Spinoza, suponiendo que Spinoza o suponiendo que, por ejemplo, Platón consideraran que se podía llegar a este nivel último, digamos, de conocimiento en el cual quedaría ya colmado, digamos, este deseo de saber. Y bueno, si os parece ahora, doy un poco pie a la conversación y al diálogo para no hacerme demasiado largo, ¿no? Perfecto, Luis. La verdad que me has llevado a un punto muy interesante. Bueno, el disparador como para que estemos pensando en conjunto. Ana, no sé si vos querés Sí, continuar sí, yo, la posta. Te escuchamos.
Vale. A ver, yo lo que me venía a la cabeza continuamente era esta diferencia que que muchos filósofos han hecho, entre ellos Kant, ¿no? Y es esta diferencia, pero a la vez conexión de alguna manera entre lo que es la voluntad y lo que es el deseo. Creo que aunque no esté explicitado en Schopenhauer, por ejemplo, que tú lo mencionabas, y esto viene también de antiguo, de los griegos, ¿no? Del Epicuro mismo. A ver, no todos los deseos tienen la misma altura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quizá creo que se ha tendido y a reflexionar. A ver, yo creo que si perdemos esta diferenciación entre voluntad y deseo, de alguna manera es como si hacemos una homogeneidad de todo lo que puede ser querido, deseado, como si todo lo que podemos querer o desear tuviera el mismo valor, ¿eh? Y no es que haya criterios externos para decir que tiene más valor o que no tiene más valor, pero sí que quizás lo que más contribuye al desarrollo del sujeto, en este sentido que hablabas tú de sujeto ético, quizás no es tanto la satisfacción de deseos, y ahora diría aquí para entendernos, entre comillas, menores, ¿no? Y lo que son, o lo que aquello que constituye, en definitiva, el querer último de un sujeto, ¿no? Lo que auténticamente quiero. Que tengo ahí la pero eso es muy diferente de si yo me planteo los meses inmediatos en un sentido más profundo, ¿no? Como persona, como sujeto, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, teniendo en cuenta, es decir, yo como sujeto, como ciudadano que soy en una sociedad, ¿qué quiero hacer de mí y necesariamente de la interacción con los otros? A ver, ahora me he elevado quizá demasiado en el sentido del planteamiento casi que parece aquí trascendente, ¿no? Pero quizá lo he hecho con la voluntad de diferenciar pues eso que puede constituir un querer auténtico de deseos más niños, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es cierto que, bueno, esta diferenciación es deseo para Schopenhauer en el fondo, ¿no? Esta carencia, esta. Mailender, que yo creo que es otro filósofo que poco se le reconoce y que hace un puente entre Schopenhauer y Nietzsche muy interesante, ¿no? También tendría esta concepción de deseo como carencia, pero infinita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, insaciable. Entonces, yo, bueno, lo que quería preguntarte es cómo ves tú esta conexión o esta relación entre lo que es la voluntad y como el deseo, que de hecho en el psicoanálisis, si lo trasladamos a términos psicoanalíticos, y Freud y freudianos de Lacan, que desconocen del deseo, pero quería preguntar de esto, ¿cómo ves tú esta relación o esta conexión entre lo que es la voluntad y el deseo? Que ya decía, bueno, podría ser transportable perfectamente al entorno psicoanalítico, ¿no? En cuanto la voluntad también está de alguna manera orientada o ejercida por
por el principio de realidad, por el yo, y el superyo, y en cuanto el deseo está absolutamente restringido, al menos en lo que es Freud, ¿no? Y sus seguidores, ¿no? A lo que es más la pulsión, el impulso, etcétera. Bueno, muy interesante, Ana, como siempre, tu intervención. Pero yo, si no te importa, o sea, siguiendo lo que has planteado es lo fundamental, porque esto es el meollo, digamos, de la cuestión. Es decir, estamos hablando de deseo, pero ¿de qué tipo de deseo estamos hablando? Pero no siempre, digamos, esta distinción que tú haces, para entendernos, en lugar de deseo y voluntad lo diré de otra manera, digamos, deseos que son más auténticos y deseos que son como más superficiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque el problema que, bueno, tú mismo lo has dicho, que en el caso de voluntad, por ejemplo, el Schopenhauer sí, sería más una línea de entenderlo como una pulsión. Entonces, tenemos, con todos estos temas, yo creo que hay una problemática, digamos, de la ambigüedad y de las palabras que llevan a veces a muchas confusiones conceptuales. Pero bueno, la distinción conceptual que tú has hecho me parece clara y fundamental, ¿no? Entonces, antes de entrar, digamos, en la cuestión del psicoanálisis, que es interesante también lo que has planteado, como eliminar, digamos, todos los deseos que no son necesarios ni naturales y quedarte solo con de alguna manera, yo creo que Epicuro, que me parece muy interesante, el mensaje último, pero claro, uno podría decir, bueno, pero si al final el único deseo natural es, yo qué sé, respirar, comer y tal, pero yo creo que al final lo que está planteando es como llegar a un estado interno en el que el deseo sea el propio deseo, digamos, de vivir, ¿no? O sea, de una vida llena, por decirlo, eliminando todos los deseos superficiales, ¿no? Yo creo que esto sería un primer planteamiento. Es decir, el planteamiento de Epicuro en el sentido de decir, quedémonos con los deseos fundamentales y eliminemos los otros, ¿no? Estos deseos fundamentales, sobre todo deseos que se basan mucho en tu no dependencia, digamos, de las cosas externas, ¿no? Creo que hay un segundo planteamiento, un poco así simplificando, pero bueno, pero yo creo que sí que estas tres líneas están, que un poco yo creo que es el que tendría más relación con la manera, digamos, como tú lo has formulado. Un poco la línea, digamos, diferente, digamos, que sería la noción de voluntad, siempre planteando que el deseo responde a un impulso y que en cambio la voluntad responde, digamos, a una exigencia como racional, ¿no? Relacionado con, bueno, es decir, con el deber o como se quiera decir, ¿no? Entonces, sí que a diferencia, digamos, de Epicuro, que lo que hace es reducirlo todo a este deseo básico, lo que plantearía esta línea, digamos, del estoicismo y de Kant sería contraponer el deseo como impulso, como insatisfacción, como a esta voluntad, digamos, de la razón que te dice qué es lo que tienes que hacer y cuál es tu deber, ¿no? Pero a mí particularmente la de Spinoza, que creo que lo que hace Spinoza es que, bueno, justamente Spinoza además también es interesante porque Spinoza se niega, digamos, a utilizar la palabra voluntad, ¿no? Porque dice que la voluntad libre es una ficción y todo esto. Y Spinoza siempre mantiene, digamos, aunque diferencia muy claramente con lo que estamos haciendo y lo que has hecho tú, pero siempre mantiene, digamos, la palabra deseo, ¿no? Y entonces para Spinoza la diferencia vendría de la capacidad que uno tiene que desarrollar de ser capaz de distanciarse, digamos, de sus propios deseos, entendiendo como los impulsos,
en el sentido de que al entender de dónde vienen estos deseos y llevan, tú mismo automáticamente vas como eliminando los deseos que de alguna manera te llevan digamos, a la tristeza, ¿no? Aunque también lo has dicho muy bien, o sea, que puede ser un placer inmediato, pero al final te quedas vacío, ¿no? Entonces, los deseos, digamos, que te llevan a como esta alegría interna, por esta también capacidad, porque de hecho, vamos a ver, en los tres casos que he dicho, siempre hay, aunque no se entienda, digamos, de la misma manera, siempre hay como una cierta subordinación, digamos, del deseo a la razón, en el sentido que para Epicuro también tienes que entender lo que es fundamental, para Kant tienes que saber lo que tienes que hacer, para Spinoza tienes que... Esta capacidad, digamos, de distanciarte y de entender, pues también es una cosa racional, ¿no? Entonces yo creo que estos tres, y ya digo, yo particularmente me inclino más, digamos, por el planteamiento. Por una parte está la cuestión es una cuestión muy, muy complicada, digamos, esta. El mismo Freud, yo creo que, por una parte, o sea, hace una elaboración, digamos, del deseo en su libro La interpretación de los sueños, que viene a plantear que el deseo siempre es algo inconsciente, que es algo irrealizable. Por otra parte, habla de las pulsiones, ¿no? Entonces, sí que aquí hay, bueno, hay una relación, digamos, compleja, pero en el caso de Lacan, lo que plantea de alguna manera es, o sea, él, vamos a ver, digamos, en el caso de Lacan, lo que hace es como dignificar la palabra deseo desde el punto de vista de que todo esto que estamos diciendo, que serían cosas que buscas, que no te dan una satisfacción, más bien serían como demandas, y al final el deseo sería como conectar con algo propio, con algo inconsciente. O sea, el deseo en realidad sería un deseo del inconsciente, ¿no? Y claro, que has planteado tú antes, ¿no? Que hay que potenciar el yo, en realidad lo que dice él es que no hay que ceder nunca, digamos, a la renuncia al deseo, ¿no? Entendiendo como deseo algo como más propio, pero vamos, en todos los casos yo creo que vamos a lo que me planteas tú, es decir, es la distinción entre un deseo, digamos, que responde a lo más propio, que sería un deseo, por decirlo así, auténtico, y una serie, digamos, de deseos superficiales que, de hecho, no te llevan a otra cosa, digamos, que sería la insatisfacción, ¿no? Entonces, claro, el problema siempre es cómo llegar, digamos, a este deseo que realmente tuyo, ¿no? Bueno, de alguna manera, o sea, no, a ver, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que de diferentes formas, desde la le llamen como le llamen, y que es cierto que mayoritariamente los deseos que se han denominado del espíritu siempre han estado por encima de los deseos del cuerpo, de alguna manera. Si lo que buscamos es como un desarrollo más pleno o más auténtico del sujeto, lo cual no quiere decir que haya que renunciar a los deseos del cuerpo. Epicuro hablaba de placeres superiores y placeres inferiores. John Stuart Mill también hablaba de la jerarquización de estos placeres. Es decir, yo creo que es cierto que es una constante a lo largo de la historia del pensamiento, esta jerarquización de deseos, aunque se haya ido cambiando de alguna manera la terminología.
Lo único que yo encuentro el peligro en este momento, ¿no? Viendo la sociedad en la que vivimos, en que si hablamos solo de deseo, se habla cuando se califica, por ejemplo, la sociedad posmoderna, y digo falso porque creo que no se aviene el término de hedonismo. El sujeto posmoderno que se ha descrito desde Lyotard, Lipovetsky y el Byung-Chul Han, con el cual soy bastante crítica o escéptica, pero viene de alguna manera a decir que me he perdido. Cosa que me puede pasar. No, cosa que me puede pasar, por cuestiones. Sí, pero bueno. Si me recordáis lo que he dicho la última vez, seguro que enlazo. Estaba hablando de. Bueno, estás hablando de estos deseos superficiales. Ya me ha venido. No, que decía que el peligro es que hablemos solo de deseo en un contexto en el que se habla de este sujeto posmoderno y se le identifica como aquel absolutamente hedonista, utilizando el término hedonismo, yo creo que de una forma absolutamente incorrecta, porque el primero que decía renunciar a los placeres más corporales era Epicuro, y solo hay que releer el librito, que no sé si en su origen era así, pero que está publicado por muchos sitios, el breviario titulado Sobre la felicidad. O sea, Epicuro tenía muy claro que los placeres más elevados eran los del espíritu, y precisamente porque se identifica el hedonismo con el Epicuro al decir que la felicidad consiste en el placer, ¿no? Pero es un placer mayor, auténtico, no un placer corporal. Entonces, al usar el término de hedonismo para hablar del sujeto posmoderno, queriendo decir que hoy los individuos se mueven por el placer inmediato, cada vez que lo leo me chirría todo, porque entiendo que no está bien usado el término hedonismo. Y creo, por eso, que hablar actualmente únicamente de deseo, con esta confusión terminológica que hay, puede llevar pues a quien nos escuche y a lo mejor pues no esté tan introducido en la filosofía o incluso pues gente joven que tenga interés, que escuche, le puede llevar a lo mejor a la confusión de pensar que el sujeto ético en definitiva es aquel que consigue satisfacer el deseo. Y aquí se puede crear una confusión absolutamente absurda, ¿no? Por eso insisto a veces en esta diferenciación entre querer y desear, dicho de otra manera, ¿no? Porque creo que si no, en el contexto en el que estamos, se nos puede interpretar como que estamos haciendo una especie de apología de la satisfacción de los placeres, como si eso fuera lo que al ser humano o al humano como tal le va a llenar más plenamente. Tampoco hacemos una apología de renunciar a los placeres en cualquier más corporales, ¿no? Porque también es necesario la satisfacción de placeres corporales, y más en plena pandemia, que otra cosa podemos hacer, ¿no? Pero, bueno, yo insisto precisamente en esto, pues porque hablar del deseo y que estos discursos de alguna manera se intenten extender a la generalidad, personas que no estén tan introducidas en la cuestión filosófica, creo que corremos el peligro de que se interprete que estamos aquí haciendo una especie de apología del deseo en el sentido más bajo de lo que es el deseo, ¿no? En el sentido más vacío, más hueco de lo que es el deseo, ¿no? Por eso simplemente, aquí esta matización, ¿no? Ana, en relación a lo que... No, yo ya sé... Sí, no, te decía que en relación a lo que vos planteás... Perdón, que yo ya entiendo que no, pero bueno, que alertaba simplemente, ¿no? Sí, no, pero en relación a lo que vos estabas planteando, incluso desde un inicio, y permitiendo el que pensemos juntos, digamos, como para trasladarle la inquietud a Luis, yo creo ver la perspectiva desde la cuestión de que si este deseo de lo individual que podemos tener cada uno de los múltiples
en definitiva puede constituirse en un deseo colectivo que para algunos puede ser un deseo más altruista, ¿no? Un deseo que tenga que ver con una espiritualidad en conjunto y en un común. Eso que Jacques Lacan, bueno, plantea precisamente como lo imposible de gobernar, porque es precisamente hacer desear a un colectivo, a un conjunto, ¿no? Entonces, ahí, tal vez empalmando lo que vos también nos discernimiento. Pero subsiguientemente el deseo del otro, no solo que puede ser el mismo y que obviamente va a haber una confrontación por los recursos que van a ser limitados, sino también cómo aunar y cómo vincular el deseo de los otros que puede ser distinto, o que incluso que pueden determinarse en un orden de prioridades como, bueno, precisamente tiene que ver la política, ¿no? De determinar cuáles son los deseos colectivos más inmediatos a ser saciados, ¿no? Ahora, en este contexto pandémico, bueno, es obvio que la cuestión sanitaria incluso albergó cierto grado de hegemonía porque se impuso como la prioridad de momento, pero en los asuntos públicos precisamente lo que se trata es si en tal lugar se determina primero la cuestión del trabajo, la cuestión que el gobernante piensa que carecen los ciudadanos, ¿no? ¿no? Pero ¿dónde está esto? O cómo el ciudadano, los múltiples, podemos no solo reconocer nuestro propio deseo, vinculando a lo que decía Ana, este deseo que tenga que ver con, a ver, de la sanidad, por plantearlo de alguna manera, no el deseo absurdo, irracional de decir, bueno, a mí me da placer, no sé, el matar animales, ¿no? Una cosa espeluznante, ¿no? O sea, en dónde está esa posibilidad de que cada uno de los múltiples podamos no solo reconocer nuestros deseos, aunarlos, ¿no? Vincularlos, y además de ello que sea reconocido como tal, ¿no? O sea que en este caso los gobernantes o quienes puedan interpretar ese deseo colectivo no lo malinterpreten o de alguna manera no lo sobretutelen. Digo, y con esto cierro, ¿no? Porque veo mucho, sobre todo acá en esta parte del mundo, ¿no? Que por ahí la pobreza y la marginalidad es más contundente, de que siempre los políticos, ¿no? Bueno, vamos a resolver, siempre es como que si están para solucionar y resolver esas carencias y interpretando fidedignamente los deseos de las mayorías. Pero en la realidad sucede casualmente, te diría que inversamente proporcional con... Lo puedes ver desde ese lugar, Luis, de cómo unar esto de la individuación del deseo en la posibilidad de deseos colectivos, ¿no? Sí, es muy interesante lo que habéis planteado los dos. Un poco, ahora lo voy a coger por donde me lo planteas tú, Francisco, pero primero, vamos a ver, respecto a lo que dice Ana, yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo, pero vamos a ver, el matiz yo creo que es más bien... vamos a ver, que no es tanto, digamos, sí, que yo estoy de acuerdo que la palabra deseo sí que en el imaginario colectivo se refiere justamente a todo esto que está en contra de lo que planteamos, ¿no? Pero, claro, hay que hacer un trabajo de conceptualización, de explicación, o sea, podemos sustituir la palabra, por ejemplo, deseo por querer, pero claro, al final siempre, digamos, hay que explicar. O sea, vamos a ver, no creo que podamos tampoco hacer una diferencia tan dualista como has hecho entre cuerpo, la cuestión más espiritual. O sea, hay que buscar, yo no sé cómo, me refiero, pero... hay que buscar, yo justamente esto es lo que me preocupa, o sea, alguna manera, digamos, de expresar esta apuesta ética, porque
Yo plantearía que hay que hacer una apuesta ética, y la apuesta ética está, lo que estoy hablando ahora está un poco relacionado con lo que decías, Ana, y lo que empezabas a plantear tú y que ha continuado, y que también sería, digamos, una apuesta política, ¿no? Y esta apuesta ética, claro, pasa por este trabajo, sería como este trabajo, y hay que decir la palabra trabajo, porque igual si dices la palabra trabajo ya todo esto del hedonismo, satisfacción y tal, ya se ve como un poco para descubrir, igual se puede decir lo que necesitas realmente tú, ¿eh? Y esto también, tampoco estaría mal la palabra necesidad, aunque claro, también se presta a confusiones, pero quizás sería más en este contexto que has dicho tú, en otro no, a lo mejor en el de Spinoza, pues deseo, evidentemente era más adecuado que decir necesidad, pero ahora igual mejor decir necesidad, o sea, cada uno saber no lo que desea, sino saber realmente lo que necesita, ¿no? Entonces, aquí se podía hacer una parte, digamos, de la cuestión, ¿no? Es decir, y después, claro, está evidentemente toda la cuestión que has planteado de Francisco, de todo el tema, digamos, político, o sea, que más allá, digamos, de que puedan haber deseos cualitativamente diferentes, claro, la cosa no es un mundo, porque esto, claro, sí, entonces sí que ya es muy peligroso, pero entonces sí que entramos en la lógica del neoliberalismo, ¿no? Que cada cual pues busque un mundo, digamos, para satisfacer, digamos, sus deseos, sus necesidades, sin tener en cuenta al otro, ¿no? Compitiendo con el otro. Entonces, sí que aquí, claro, yo creo que entonces aquí lo que hay que combinar. Es decir, yo casi me refería como la ética como una dimensión singular y la política como una dimensión universal que tienen que estar enlazadas, ¿no? Entonces, aquí sí que estaríamos hablando de la universalidad. ¿Universalidad de qué? Universalidad del reconocimiento del otro, universalidad, digamos, del reconocimiento de las necesidades y de los derechos del otro, ¿no? Entonces, aquí sí que, y en este sentido a mí me parece interesante, bueno, un autor que me parece muy interesante es Axel Honneth, ¿no? Que ha hablado mucho del tema del reconocimiento como base de la ética e incluso de la política, digamos, contemporánea, ¿no? Es decir, este reconocimiento del otro, que no es, digamos, un reconocimiento sobre el papel o un reconocimiento formal, sino que realmente tú reconoces al otro como un sujeto como tú. Y si utilizamos, como hemos dicho, la palabra necesidad, que tú tienes tus necesidades, el otro tiene las suyas, todos somos singulares, pero todos formamos parte de que es común y que nos lleva, digamos, a la necesidad. ¿No? Como la Declaración, digamos, de los Derechos Humanos, y de la política como la exigencia de llevar a término y de llevar a la práctica lo que se está diciendo sobre el papel en esto, pues, en esta Declaración de Derechos. Es decir, que yo creo que si tenemos como referencia la Declaración de Derechos Humanos, que por supuesto es una cosa que nos agrada y que puede modificarse, yo creo que, bueno, tenemos algo sobre lo que trabajar y tenemos también una exigencia como ciudadanos a los políticos, que son los que tienen que cuidarse, digamos, de que todo esto, digamos, sea efectivo, ¿no? Y nosotros, como ciudadanos, evidentemente, tener una participación que no se reduzca únicamente a votar, ¿no? Sino que hay que intervenir. Hay que intervenir para que esto sea posible. Y no solo para que esto sea posible a nivel político, sino para llevarlo a la práctica, digamos, en la propia vida cotidiana, ¿no? Y como tú has dicho antes, pues evidentemente esto en tiempos de pandemia se plantea en cuestiones clarísimo como lo que es la sanidad pública, ¿no? O sea, que esto ya de entrada nos desmarca totalmente de
aquí hay una exigencia. Y entonces, en este sentido, sí que hay una buena definición de libertad, ¿no? Que es la que hace Philippe Petit, ¿no? Que es la libertad como no dominio. Entendido como libertad es que no puede haber un dominio, digamos, arbitrario, sino que, bueno, hay unas exigencias de bien común que estas son las que ponen los límites, ¿no? Yo lo entendería por aquí, digamos. Perfecto. Bueno, seguramente estamos de acuerdo, ¿no? Perfecto, Luis, perfecto. Yo, bueno, ya como para de alguna manera ir llegando a la meta o a la meta en este primer episodio, en esta primera corrida, en este primer ejercicio, que, insisto, pretende o y posibilidades que, bueno, en esta conformación de la realidad permite, ¿no? Y precisamente como para trasladarte hacia ese horizonte, o mejor dicho, que vos en ese andamiaje lo llevás cotidianamente, plantearte la pregunta de qué lugar, vos lo mencionabas al comienzo, ¿no? El lugar del filósofo, o sea, el lugar desde el cual uno habla y se posiciona como para dar una perspectiva del mundo y de ese mundo, pero siempre hay determinados contextos que nos trascienden, ¿no? Trascienden incluso nuestra propia voluntad y yo diría hasta muchas veces nuestro propio deseo, al menos esa es mi posición, ¿no? Pero digo en relación a esto, por ejemplo, bueno, volviendo siempre a la época clásica de los griegos, el hecho de que esto del filósofo sabio, que viene, ¿no? De la penalidad que tuvo Sócrates con el hecho del filósofo rey, y preguntarte cómo crees vos. ¿Cómo crees hoy que vos ves que el contexto hace que le dé el lugar al filósofo? ¿Qué lugar le da o qué lugar le brinda? ¿Qué lugar le tiene reservado? ¿Qué lugar, o incluso en qué lugar está confinado el filósofo como sujeto? ¿No? O sea, no ya la filosofía, porque bueno, vos bien lo dijiste, pueden existir otros andariveles eh, con el pensamiento sin el corset, sin la estructura del sujeto, ¿no? Pero en estos términos, ¿no? Y bueno, aprovechando que vos también conocés mucho, Luis, el tema mediático, comunicacional, ¿no? Y que tenés una habitualidad con ello, ¿no? ¿Qué lugar crees que en nuestro aquí y ahora le está reservado, ya sea porque se generó desde esa posibilidad o no, pero en qué lugar está? Claro, aquí hay por decirlo así, o sea, yo creo como dos aspectos, ¿no? O sea, un aspecto es que, bueno, digamos que la filosofía está en un lugar como bastante, por decirlo así, fronterizo, ¿no? En el sentido de que, bueno, o sea, los filósofos o la filosofía tienen un poco que abrirse, digamos, un espacio, ¿no? Un espacio, digamos, en diferentes saberes establecidos, que básicamente son desde los saberes de la ciencia, incluso los saberes mediáticos y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es un lugar como muy fronterizo, ¿no? O sea, tiene que saber buscarse casi este lugar, ¿no? Esto si lo hablamos desde el punto de vista más digamos, del sujeto, en términos, digamos, simbólicos, ¿no? Si luego estamos hablando desde habla en el sentido desde qué lugar físico, por decirlo de alguna forma, para
asignado, ¿no? Que serían las facultades de filosofía, que está bien que estén, pero claro, que es importante que se salga. Y salir quiere decir desde reivindicar la filosofía en la enseñanza secundaria, es decir, transmitir algo, digamos, de este deseo de verdad a los adolescentes, ¿no? Que finalmente tiene una función crítica, hasta, pues bueno, aprovechar como bueno, lo mismo que dices que aprovecho yo, desde el Facebook hasta tener un canal de YouTube, es decir, lugar desde el punto de vista físico, digamos, el que puedas, y institucionalmente creo que sí que hay que reivindicar esto, ¿no? La presencia, digamos, de la filosofía en la enseñanza secundaria, para que dentro de la formación, digamos, de los jóvenes haya... ¿no? Pero yo diría que es una función crítica. Perfecto, Luis. Ana. Quería apuntar una cosa. Sí. A ver, precisamente tengo la sensación, no sé si errónea, de que la filosofía no está del todo en un mal momento, socialmente hablando, ¿eh? Otra cosa es institucionalmente. Porque desde que salió la pandemia, ¿no? Desde que emergió la pandemia, de alguna manera se ha recurrido de una forma casi compulsiva a los filósofos, preguntando, bueno, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Hacia dónde vamos a ir? Yo en este sentido quería alabar la labor que estás haciendo tú, Luis, a través de tu canal de YouTube, de aproximar muchas cuestiones filosóficas a través del pensamiento de autores, a ver, de una forma, creo que práctica en este sentido a la hora de explicarnos. Pero yo creo que es importante que los filósofos, cuando hablemos, lo hagamos pensando que nos pueda entender cualquiera que esté escuchando, y que una cosa es un congreso de filosofía de unos expertos catedráticos de no sé qué, y otra cosa es cuando hablamos, por ejemplo, en redes, que yo creo que la filosofía tiene que estar arraigada a la vida. Y si conseguimos arraigarla a la vida, el interés por la filosofía aumentará. Y de hecho yo creo que está aumentando. O sea, hay mucha gente que te dice, yo es que la filosofía me gusta, pero es que no sé por dónde cogerla, porque... Entonces, yo creo que esta tarea que haces tú, pues a través del canal de YouTube, de tus escritos y tal, en Facebook, y de aproximar el pensamiento filosófico, pues, bueno, pues de tú a tú, pues es admirable y muy necesaria, porque si no, la filosofía acabará convirtiendo en un dinosaurio, ¿no? Y no es esa, yo creo, la voluntad de nadie que se dedique a la filosofía realmente, que la filosofía acabe siendo un dinosaurio, porque escapa a la capacidad de entender de la gente no iniciada. Yo creo que en el fondo estamos abordando cuestiones que son del interés común o del interés general, y por tanto tenemos quizá la obligación de hacernos entender mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido yo admiro la labor que haces tú, Luis, porque creo que, bueno, que es capaz de aproximar autores que la lectura directa sería muy sorprendente para cualquier persona que neófita en el tema, pero que lo haces accesible y lo traes un poco a nosotros. Simplemente era esto. Vale, gracias, Ana. Bueno, tú también, quiero decir que yo creo que los tres que estamos aquí estamos en este empeño, y es verdad. Es decir, ni hacer de la filosofía, como tú dices, algo de dinosaurios, ni tampoco, digamos, hacer de la filosofía una cosa para mentes exquisitas, ¿no? Es decir, tiene que estar relacionado con lo cotidiano, y, bueno, es decir, la filosofía académica tiene su lugar, pero que la filosofía mundana, ¿no? La filosofía que puede hacer cualquiera y que puede entender cualquiera haciendo un esfuerzo, es lo que en este momento yo creo que es muy, muy necesario. Totalmente de acuerdo. Es decir, claro, yo he dicho esta función
pues en las fronteras se dejan demasiado espacio, ¿no? Los científicos, pero bueno, hay un espacio para la filosofía y este espacio lo tenemos que aprovechar para dirigirnos a cualquiera que se haga preguntas sobre la vida, sobre el sentido, sobre lo que tiene que hacer, que de hecho es cualquier humano, ¿no? Cualquier humano que ponga en ejercicio su capacidad reflexiva, ¿no? Entonces, bueno, yo hago lo que puedo, vosotros también, y yo creo que en esto estamos, ¿no? En intentar que la filosofía sea algo ligado a la vida cotidiana, a las preocupaciones y que nos enseñe a ser más críticos y a vivir mejor, tanto individualmente como socialmente, ¿no? Yo creo que, y bueno, y esta iniciativa yo creo que en esta línea está, y bienvenida, ¿no? Bueno, Luis, la verdad que muchísimas palabras, el disparador de poder pensar. Siempre es grato el volver a escucharte. Probablemente quienes nos escuchen y quienes nos vuelvan a observar van a tener también una positiva sensación. Esa es al menos mi intuición con respecto a esto. Y también la finalidad con lo que uno precisamente realiza esta invitación a que pensemos en conjunto, con esta dinámica y con esta modalidad. Así que un gran gusto, Luis. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Ana. Y bueno, saludos a todos los que nos acompañaron. Ya vamos a enviar por mensajería la versión grabada de esta edición. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo. Y gracias a ti también, Francisco. Y gracias a Ana, que también siempre la conversación que tenemos yo creo que siempre es fructífera, ¿no? Vale. Venga, un abrazo. Chao, chao.